Muy buenos días a todos ustedes, qué gusto en volverles a ver en este lugar, ahora. Quiero pedirles, como siempre, a los pequeñitos, por favor, que pasen con sus maestros, que vayan con todo orden, como siempre lo han hecho. Hoy, de una manera muy especial, les pedí a los jóvenes que se quedaran para que pudiéramos hacer la conclusión de un tema que hemos estado considerando por varias semanas. También le agradezco al hermano Roberto que me permita hacer uso de la reflexión para poder concatenar esta lección con la reflexión y así de esta manera dar la conclusión a esto que estamos viendo. Bien, pues ya que los pequeñines se han ido y a eso de las 11:40 regresen a este recinto para que así podamos continuar el culto de adoración a Dios en los siguientes actos. Por favor, saquen sus apuntes que cada uno de ustedes deben de tener para poder hacer más ágil la exposición y la comprensión de esta lección. Hablábamos hace unos momentos que el Señor Jesucristo estaba tratando algunos asuntos con aquellas personas que se sentían, se decían, enseñaban a todo el pueblo que eran las personas más apartadas, más consagradas, más sabias, que podían dirigir al pueblo, que ellos habían hecho sus propias interpretaciones de la ley de Dios y hacían, por medio de la imposición, escuche bien, se imponían ante el pueblo para que guardaran las tradiciones que ellos habían recibido a su vez de sus padres. Entonces Jesús les enseña, les dice con toda paciencia, pero llega un punto en que el Señor Jesucristo súbitamente voltea hacia la multitud, olvidándose de aquellos hombres que se consideraban los más santos, los más sabios, los más propios para dirigir los destinos espirituales y todo del pueblo. El Señor Jesucristo se voltea y se dirige a la multitud y les dice brevemente: oíd todos y entended. Para todos es esta palabra del Señor Jesús. Hace un momento cantábamos que la fuente de gracia, virtud y verdad es la Trinidad. Y esto es cierto. La fuente verdadera, la fuente llena de gloria y gracia y de todas las cosas buenas, está única y solamente en Dios, que ha planeado nuestra salvación, en el Señor Jesucristo, que la ha ejecutado, y en el Espíritu Santo, que ha revelado todo este plan. Cuando la persona rechaza el evangelio de Dios, que es poder de salvación para todos los hombres, está rechazando lo que Dios planeó, el propósito divino de Dios, el trabajo, la actividad que el Señor Jesucristo realizó en entregarse a sí mismo en la muerte del Calvario y en todas aquellas cosas que el Espíritu Santo intervino para revelarnos todas estas verdades eternas. Así es que aquella persona, Rodolfo, que rechaza el Evangelio, rechaza todos estos grandes esfuerzos de la Trinidad. Seamos personas atentas a la voz de Dios. Y Dios, como hemos visto, se expresa a través de su palabra. La palabra divina de Dios, valga la redundancia, la palabra de Dios que es divina, es la fuente primeramente de nuestra fe. Y la pensamos de esta manera porque sabemos a través de la Escritura que esta palabra es verdadera y que permanece para siempre. Esta palabra que es verdadera nos libera de todas aquellas cosas que nosotros como seres humanos estamos atados, es decir, a nuestra ignorancia,
al no saber. La palabra de Dios entonces es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, lo estábamos considerando la semana pasada. Es decir, nos pone en claro lo que somos, de dónde venimos, en qué lugar estamos y en qué condición, pero también nos da el rumbo para encaminar nuestros pasos a dirigirnos hacia la eternidad. Por eso es que nosotros estamos viendo las cosas con claridad al considerar la palabra de Dios como la fuente de nuestra guía, de nuestra conducción, de nuestra conducta en esta vida para llegar hasta el Padre. Además, también tenemos la palabra de Dios como la espada del Espíritu, única arma que Dios provee, lo único que tenemos para defendernos y para atacar en aquella armadura que Dios nos ha provisto a los cristianos. Tenemos la palabra de Dios como arma para defendernos de los argumentos, de las artimañas del error, de la astucia de hombres que engañan a través de doctrinas falsas. Es pues que la palabra de Dios es sumamente importante en la vida del hombre y de la mujer que es cristiano. El objetivo de esta clase es, como todos nosotros sabemos, conocer, entender a Dios, su pensamiento, su voluntad, pero a través de la revelación del Espíritu Santo que nos ha dejado la voluntad divina, la palabra de Dios a través de la Escritura. Este es el objetivo de la clase. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Pues el apóstol Pablo, fíjate bien, Tere, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses que Jesucristo habrá de regresar. Habrá de regresar para dar justa retribución a aquellas personas que asolan, que atacan, que continuamente golpean y tratan de destruir al pueblo de Dios. Dar pago a estas personas que no obedecieron, dice que no obedecen el Evangelio ni conocen a Dios. No obedecen al Evangelio, lo ponen en un presente, no obedecen al Evangelio, porque el Evangelio hay que obedecerlo siempre. No pierde su valor, su virtud. No es cosa del pasado. Si no obedecieron su Evangelio, no obedecen su Evangelio, ni conocen a Dios. Es importante conocer el Evangelio de Dios, claro, como es importante también el conocerlo. El no conocer a Dios y el no obedecer el Evangelio trae como consecuencia la desaprobación de Dios, el castigo en el juicio que Dios hará a través de Jesucristo en su segunda venida, la condenación eterna. Es entonces importante conocer a Dios, desde luego, es cuestión de vida o muerte. Obedecer el Evangelio, y escuche, obedecer, no tan solo creer. Hay personas que creen en el Evangelio, sin embargo, no creen, es decir, no lo llevan a cabo. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Pues aquí pudimos ver todo lo relativo a la palabra de Dios, que es inspirada por Él, y esto nos da en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, ya lo vimos la semana pasada y la antepasada también, que esto nos da una certidumbre, nos da certeza de que esta palabra no habrá de equivocarse, sino que es fiel, permanece para siempre con todo un poder, no humano, divino, con todo un saber humano. No está limitado al conocimiento de un hombre o de varias personas a su tiempo. No. Hace sabia a la persona para la salvación por la fe que es en Cristo, y ya vimos las acciones que hace el ser humano. Primero lo enseña, también lo reprende, lo corrige y lo instruye a través de los mandamientos de Dios, con una finalidad. El propósito de todo esto, que el hombre que es de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que el hombre de Dios no necesita nada más que la palabra de Dios para
perfeccionarse enteramente. En este adverbio, enteramente, está excluyendo a cualquier opinión humana, a cualquier estudio de un grupo de personas, a cualquier otra cosa que los seres humanos quieran agregarle a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda plena capacidad para preparar al hombre de Dios de manera completa. No se necesita nada más, Rodolfo. Es suficiente. Con eso basta, dice Dios, a través del Espíritu Santo. Bien, pues ahí están ya las preguntas. ¿Y para qué necesitas la sabiduría de las Escrituras? Para la salvación, lo habíamos visto. Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo es verdaderamente salvo en Cristo, ¿qué debe utilizar como su fuente de información? Pues las Escrituras, nada más. El versículo 16, ¿cuánta Escritura es inspirada por Dios? Toda. Por lo tanto, ¿debemos creer y aceptar todo el contenido de la Biblia como mensaje divino? Definitivamente sí. Según el versículo 16, ¿para qué son útiles las Escrituras? Para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, ¿para qué te capacita la palabra de Dios? Para toda buena obra. Y decíamos que toda buena obra es el accionar del ser humano en esta tierra, ¿sí? Todas las cosas que nosotros realizamos y emprendemos, el trabajar es una buena obra, pues hay que trabajar como ¿qué? Como hijos de Dios, ¿verdad que sí? Con toda honestidad, con toda integridad, no será que unas personas de allá, unos gañanes. Si vamos a criar la familia, hay que hacerlo de acuerdo al consejo de la vecina, de la abuela. ¿Verdad que la paternidad es buena obra? Sí, es buena obra. Definitivamente es buena obra. Y así sucesivamente estuvimos viendo algunas cosas que ya está solamente un repaso breve y rápido para poder terminar con ello. Tenemos también la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual se quieren estar atentos. A la palabra de Dios se requiere atención. Haces bien en estar atentos. Si no estamos atentos a la palabra de Dios, pues estamos obrando equivocadamente, mal. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entender que ninguna profecía de la Escritura ha sido por iniciativa del ser humano, sino que la profecía fue traída no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, aquellos a los que Dios escogió, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos da certeza de que el mensaje que tenemos en la Biblia es un mensaje que no tiene una iniciativa personal de seres humanos que esté limitada a su experiencia, a su conocimiento. No, esto es una obra divina. ¿Debemos prestar atención a las Escrituras? Pues definitivamente. Pero también en el versículo 20, ¿surgió la Escritura de la interpretación particular de hombres? No. Por lo tanto, ¿debemos interpretar la Biblia según nuestras opiniones personales? No. Digamos. En Juan 12:48, el Señor Jesucristo, ante el rechazo de su discurso, de su enseñanza, hace una advertencia. El que me rechaza, cualquiera que sea judío, no lo sea sabio, sea una persona distinguida, sea un hombre que esté en lo más alto de los gobiernos o el más bajo entre las escalas sociales, de cualquier género, de cualquier nación, el que me rechaza y no recibe mis palabras, entonces la palabra del Señor Jesucristo la debemos recibir, hacerla propia. Yo me acuerdo una vez que nuestro hermano nos dio una predicación, ¿me acuerdo la predicación, hermano, de Juan? 1:10 en adelante, ¿recuerda? Qué bonitas predicaciones nos trae el hermano. Y hablaba acerca de que cuando uno recibe algo, ¿lo hace qué? Propio. Si yo le voy a dar estas dos cosas a mi hermano Antonio, esto es suyo. Y si él lo rechaza, pues no es suyo. Aquí se quedan en mi mano, ¿verdad que sí? Con mi mano estirada. Pero si dice sí, y las retiene, es decir, las tiene doblemente, las guarda como algo precioso. Mira lo que me dieron, y se va contento con ello. Y esto es de él. De aquí en adelante ahora va a ser posesión de él. Pues también el Evangelio. Si nosotros recibimos la palabra de Dios, hay que recibirla íntegramente, plenamente, en su totalidad.
pura, completamente pura, sin adulterio, sin adulteración ninguno. Entonces, así como la recibimos nosotros, debemos entregarla con toda fidelidad. En esto consiste la fidelidad. Lo que se recibe hay que darlo sin alteración. En esto consiste la fidelidad. Apegarnos a lo que Dios nos da para entregarlo tal y como nosotros lo hemos recibido. En esto, escuche, en esto consiste la parte de la fidelidad. Lo que es la fidelidad en lo que se refiere a la predicación. ¿Qué utilizará pues Cristo para juzgar a los que rechazan sus palabras? La palabra que he hablado, la de Jesús. Ella misma los juzgará en el día final. ¿Por qué? Porque en el día final muchas personas habrán de estar inconformes con su destino. Es que yo prediqué, es que en tu nombre hice milagros, y es que anduve por acá y anduve por allá. Pero el Señor Jesucristo les dirá: no los conozco, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Y fíjate que la palabra es concluyente, es conclusiva, nos lleva a saber por qué. Entonces, ¿por qué diga esto Jesús y nos deja medias? No, la palabra nunca nos deja medias, nos prepara enteramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Y en dónde, hermano Reyes, podemos encontrar la voluntad de Dios? ¿En algún sueño o en alguna revelación de alguno de nosotros? En la palabra escrita, en la escritura. Es entonces importante no solamente hablar y decir, tú alaba a Dios como sea, de la manera que quieras. ¿Quién fue el primer hombre que lo hizo de esta manera y fue rechazado? Caín. ¿Recuerdan ustedes la ofrenda de Caín? Yo voy a adorar a Dios como me dé mi gana. De mis frutos voy a llevar y me voy a llevar a mi hermano fácil. Y recuerdan ustedes que no lo hizo por fe, porque en el libro de Hebreos dice que la fe de Abel habla hasta ahora porque él pudo ofrecer mejor, más excelente ofrenda que la de Caín. Así es que lo que ofrendó Abel fue algo que vino de la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Atendió la palabra de Dios. Ahí nos da la respuesta de lo que estaba desde el libro de Génesis, que él siguió la palabra de Dios. Fue pues entonces la ofrenda recibida por Dios, y rechazada la de Caín, que no quiso escuchar, aceptar y mucho menos hacer la voz de Dios, que es su voluntad. ¿Sigamos? En Hebreos 4:12 nos habla de la cualidad, de la virtud de la palabra. También estuvimos hablando, y yo me enfoqué más en esta parte, Raúl, los Raúles que andan por ahí, ¿verdad? Me enfoqué mucho en esta parte. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros juzgamos a la palabra de Dios. No, pues la palabra de Dios es así. No, la palabra de Dios es viva porque nos juzga ella a nosotros. Al partir al hombre, al penetrar al corazón del ser humano, a las partes más íntimas, en donde están las verdades ocultas de los seres humanos, los secretos más pequeñitos, o que están más ocultos de los demás, la palabra de Dios los pone a la luz de la persona para que se pueda ver ante un espejo. Decía yo que la palabra de Dios nos desnuda, nos hace ver tal y como somos. Somos así, o estamos de esta manera, o en esta otra condición. Pero lo hace para redarguirnos, para reprendernos, con motivo de que corrijamos nuestra forma de ser. Entonces, después de hacer toda esta obra, nos instruye, nos forma. La instrucción es una formación que se nos da y nos prepara pues para que hagamos las cosas de aquí en adelante en el conocimiento de la palabra de Dios, tal y como Dios desea que el hombre de Dios sea, que andemos en sus caminos. Pero para eso, primero, la palabra de Dios debe entrar en nuestros corazones. Sin embargo, la palabra de Dios, como es cortante, separa lo que es bueno de lo que es malo, y puede determinar si un hombre es de Dios o si no lo es.
esta juzga, porque hablábamos que discierne los pensamientos. La parte de discernir consistía en cerner. Y la palabra esta, los latinos, los romanos, hablaban de cerner como el movimiento que hace el ave, que aparentemente es un movimiento amenazante para sostenerse en el aire, como que amenaza, pero mueve las alas de un lado para otro. Y así la mujer, cuando hace la harina, separa lo bueno de lo malo. El hombre, cuando está colando la arena, la está cribando, está cerniendo, está separando. Bueno, hace este movimiento muy similar a lo que hace una ave para mantenerse en equilibrio en el aire. Es como si fuera un movimiento amenazante. Por eso los poetas decían, ¿qué destino se cierne sobre nuestra cabeza? ¿O qué amenaza tenemos ante nosotros, no? Bueno, la palabra de Dios es cortante. La espada sirve para separar, para distinguir, para discernir, y es la que juzga nuestro corazón. ¿Estará la palabra de Dios viva o muerta? Pues claro, es viva porque tiene energía. Eficaz quiere decir energes, tiene energía, es viva. Más cortante que toda espada. ¿Es más cortante que una espada de dos filos? Que toda. ¿Por qué decíamos que toda espada de dos filos y no de una espada de dos filos? Igual. Porque es inigualable, Tere, exactamente. Porque si a lo mejor la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que una sí, pero a lo mejor que otra no. No, aquí sí que toda. Por eso es perfecta la palabra de Dios, no se contradice nada, Rolfo. Bueno, ¿qué juzga la palabra de Dios? Dice, discierne, juzga los pensamientos y las intenciones que existen en el interior del ser humano. ¿Puede ser un verdadero creyente alguien que responde negativamente a las enseñanzas de Dios? Definitivamente que, pues no, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte que estuvimos considerando. En Hechos 2:36 al 47, vimos en el 41, así que los que recibieron la palabra de Dios por medio de Pedro en el discurso del día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, a los que recibieron su palabra fueron bautizados y señalaron aquel día como 3,000 personas. Pásale. ¿Respondieron estas personas positivamente a la palabra de Dios a través del apóstol Pedro? Sí, ¿verdad que sí? Vamos a la siguiente. Fíjense, el mismo apóstol Pedro, la misma palabra, pero diferente audiencia, diferente reacción, Raúl. Respondió Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya les predica Pedro. Ellos, otra audiencia, oyendo la predicación de Pedro, se enfurecieron y querían bautizarse. No, querían matarlos. No querían pertenecer a la iglesia. No respondieron bien ante la palabra de Dios. Recibieron la palabra, hermanos reyes, la rechazaron. Y la rechazaron con furia. Entonces, respondieron estas personas positivamente a la misma persona, al mismo mensaje. No, estas no. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los de la buena tierra? Los que con corazón bueno y recto reciben y retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué tipo de corazón es el que recibe y retiene la palabra de Dios? Un corazón bueno y recto, ¿verdad que sí? Sin embargo, como podemos ver, la palabra de Dios será bienvenida o rechazada según el corazón que la reciba. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo? Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Quiere decir que los que con corazón malo e incorrecto son los que la rechazan. Entonces la palabra de Dios es la que discierne los pensamientos, sabe si el hombre está recibiendo la palabra o si la está rechazando. El predicador no sabe nada. ¿Yo cómo voy a saber? O la persona que está predicando, ¿cómo va a saber? El que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón es Dios, que es la palabra misma. Uno dirige la intencionalidad del mensaje al corazón, porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para justicia. Fíjese, entonces, las personas, escuche bien, las personas que rechazan la palabra de Dios
La palabra de Dios los juzga como hombres y mujeres de mal corazón que están procediendo de manera incorrecta. No somos nosotros, es la palabra de Dios. Escuche, por eso la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder para discernir, para cortar, es decir, para dividir al bueno de corazón recto y agradable a Dios porque recibe la palabra, y la misma palabra de Dios discierne, separa al hombre que la rechaza. Fíjese el poder de la palabra. Ahí está en lo que dice el escritor a los Hebreos, que es viva y es eficaz, porque tiene ese grandioso poder que los seres humanos no sabemos. A nosotros nos pueden engañar con la actitud. Alguien que hipócritamente esté haciendo. Yo me acuerdo, había una mujer que fue bautizada y brincaba y le hacía esto y que el otro, y después salió con cosas tremendas. Pues en ese momento toda la iglesia contenta, ¿verdad? Abrazándola y todo, que esto y que el otro. Todo el daño que quiso hacer, porque pues no, la iglesia como que ya estaba bien consolidada, bien fuerte. Una ocasión, no aquí. Pero en ese momento pues todos pensábamos que esa mujer estaba convencida y entregada, ¿verdad? No, estaba fingiendo. Después ella misma, con sus actos, se condujo a ese palo. Pero la palabra de Dios sí se da cuenta. El que predica no. La palabra de Dios sí, que es Dios mío. Muy bien, vamos a la siguiente. Aquí, esto es lo que nos ocupa hoy, lo que contamina al hombre. Veamos esta lectura. Considera junto conmigo, mire, lo que contamina al hombre. Esta lectura está en Marcos 7 del 1 al 9, pero también el apóstol Leví o Mateo la registra en el capítulo 15 del 1 al 20. Ambas están descritas por estos dos, la misma historia por estos dos personajes. Se acercaron a Jesús, fíjense quiénes, los fariseos, algunos de los escribas que habían venido exprofeso de la capital de Jerusalén hasta donde Jesús andaba predicando. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos, según ellos, impuras, esto es, no lavadas, los condenaban, los reprochaban. Pues los fariseos y todos los judíos, fíjese lo que dice Mateo, hablo de Marcos, ¿verdad? Y Mateo también, aferrándose a la tradición de los ancianos, no dice a la palabra de Dios, a la tradición de ¿quiénes? De seres humanos, No está hablando de bueno, fuera, Gerardo, que si aferraran a la palabra de Dios, entonces estarían haciendo las cosas bien, de buen corazón y correctamente, ¿sí o no? Sí. Pero estos hombres se aferraban a la tradición. ¿Qué quiere decir tradición? ¿Qué quiere decir tradición? Costumbre. ¿Qué más? ¿Qué es una tradición? ¿Qué? ¿Un recuerdo? Un recuerdo que se transmite. Algo que se transmite de generación tras generación. Exactamente, paradosis se llama. Paradosis, tradición. La palabra tradición en griego quiere decir paradosis, para, proximidad, dosis, don, o algo que se da, o dádiva, algo que se da de una persona a su próximo, a la persona que está enseguida, de generación en generación. Es algo, a veces son cosas buenas, como en 1 Corintios 11:2 se refiere a la doctrina. Nosotros les hemos enseñado esto, les hemos dado esto. Dice, es la misma palabra, ¿sí? Pero aquí Marcos está diciendo cosas diferentes, ¿verdad? De estas, porque dice, nosotros, dicen los apóstoles, dando la doctrina. Una doctrina apostólica que viene de Jesucristo y que viene también de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero aquí dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar. Otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, inclusive de las camas. ¿Por qué lo hacían los judíos? Pues porque querían marcar ellos una diferencia, una línea divisoria entre el gentil y el judío.
Si la actividad diaria mía, siendo judío, me obligaba a llegar ante un gentil y saludarle, y si me tocaba, lo primero que tenía que hacer al llegar a la casa, según la tradición, para consagrarme como judío y seguir siendo un hombre santo, llegar y lavarme, y si comí con él, pues, y si comió esto, oye, es un escrúpulo completamente externo, ¿verdad que sí? Era nada más para que lo vieran, porque lo hacían ahí, en el portal de la casa. Ay, comí con este, y empezaban a hacer una gritería para que todo el mundo, ay, qué hombre tan santo y tan consagrado, ay, cuánto celo muestra por ser un hombre separado para Dios, mira así como rechaza a los malos, es que él es tan bueno. ¿Qué ibas a decir? Sí, lo que está diciendo, tenían un estilo y postura para vaciar el agua de la jarra en las manos y hacían cada cosa. Ah, no, se tenían que lavar las manos hasta más para acá de los codos, y como 70 veces, no, si era una gritería que hacían para llamar la atención al mundo entero y decir que ellos eran personas que se apartaban de lo malo y de la gente mala, que ellos eran buenos y los demás todos malos. Era una postura, era un estilo. Por eso de estilo y postura, eso no. Y además ese no era mandamiento de Dios. Quiero decirles que esta tradición de los hombres, hermanos, la tradición de los ancianos, era tan seria para ellos. Fíjense a qué punto llegó el Talmud. El Talmud es una serie de interpretación rabínica. Se divide en dos interpretaciones que hicieron de acuerdo a su tiempo: el Mishnah y la Gemara. Primero se hizo la Mishnah y después de que se fueron a Babilonia, hicieron la otra parte, que es la Gemara. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel, fíjense cómo llegó a la idolatría otra vez. Ya no se iban con los Baales, pero se iban con las tradiciones. Decían, nosotros tenemos fundamentalmente dos cosas que obedecer: la tradición escrita, dice, la ley escrita, que viene siendo la Torá o el Pentateuco, dado por Moisés, y la tradición oral, que es el Talmud. Hay dos cosas, le enseñaban al chiquillo. Escucha bien, muchacho de 5 años, llegaba el chiquitín ahí con el rabí. Fíjate bien lo que te voy a enseñar. Esta es la ley de Moisés, pero esta es el Talmud. Esta ley la tienes que aprender de manera escrita, y esta es la interpretación de la ley que nosotros le damos, el uso que se debe de hacer, y tienes que cumplirlo. Así es que la interpretación rabínica era tan importante como la misma ley que Dios había dado. En otras palabras, estamos diciendo que los judíos, que el pueblo de Israel, aquel pueblo que se consideraba santo, consagrado a Dios, único que adoraba a Dios de manera verdadera, fíjense la situación en la que estaba. Pensaban que la palabra de los hombres tenía el mismo valor que la palabra, y esta premisa nos lleva a una equivocación, a un juicio incorrecto. A ver, no me quiero meter en eso, pero el pensar que el Talmud y la Torá en aquel tiempo, o sea, en pensar que la interpretación que los hombres le dan a la palabra de Dios y la misma palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo tenían el mismo valor, hermana Robles, esto definitivamente Jesús no lo aceptaba. Dice, pues ¿cómo? ¿Cómo le están dando el mismo valor? Por eso dice que cuando abundó el pecado, ¿saben por qué? Ya estaba permeado en la mente del pueblo de Dios el pensar que la palabra de los hombres tenía el mismo valor que la palabra de Dios. Ya estaba bien asentado ese concepto. ¿Estaban haciendo las cosas bien delante de Dios? No, mis hermanos. Estaban siguiendo las tradiciones ¿de quién, Sergio? De los hombres. Estaban desechando la palabra de Dios, le estaban quitando valor a la palabra de Dios. Este problema existió por eso vino Jesús, por eso vino la luz. La palabra dice, la luz vino. ¿Sabes quién era la luz? Tú, Ignacio, ¿cómo se llama? Bueno, que sea. No me acuerdo a mi hermanito, que lo quiero mucho, pero le tengo que invitar una coca, como dice Pedrosa. Porque está riendo. ¿Sabes por qué vino la luz? Indalecio. Porque los corazones estaban, los pensamientos
de las personas estaba ensombrecida, llena de tinieblas, de ignorancia, porque le daban el mismo valor a la palabra de hombres que a la palabra de Dios. Fíjate, a tal punto llegó un pueblo que Dios escogió para revelarle su palabra. ¿Podría la iglesia de Cristo caer en este error? ¿Verdad que sí? Al considerarnos tan sabios como Dios, ¿verdad? Y decir, no, vamos a enseñar estas cosas. Ahora vamos a cambiar, porque eso era la complementación de la palabra de Dios, el Talmud. Era la complementación. Era llevar al complemento, decía, a la totalidad de la palabra de Dios. Esa era la intención. Si usted lee lo que era el Talmud para ellos, el Mishnah, dice, no, esta es la completación, este es el complemento, ¿verdad? Queremos completar la palabra de Dios. La palabra está completa, hombre, como acá todavía. Tengamos cuidado con personas que se levanten dentro del pueblo de Dios y empiecen a caer, como quienes, Carlos, como los hombres del Antiguo Testamento que perdieron al pueblo, llenándose de soberbia, Rodolfo, pensando que la interpretación que ellos le daban a la palabra de Dios se tenía que llevar a cabo de manera cabal. Se imponían, por eso se olvidaban de la persuasión. Es el primer problema para poder servir de tropiezo a todo un pueblo y llevarlo a la muerte, a la condenación, a la reprobación de Dios, a la condenación de Dios. Bueno, mira hasta dónde llegaban. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Oye, Jesucristo les dijo, pero así le rompe. Hombre, por favor, ya no anden haciendo eso, hombre, pues se están poniendo en mal a Dios. ¿En qué papel me dejan a mí, hombre? Yo no quisiera ni regañar. ¿Cómo le haré? ¿Qué dijo tú, Gerardo? ¿Cómo le hizo Carlos? Dijo algo que, ¿no? Inmediatamente, ¿cómo los taxó María Luisa? Les dijo tal y lo que eran, así bien claro, sin rodeos, hipócritas. Y citó la palabra. ¿De quién? De Isaías 29:18, creo, ¿verdad? Dice, este pueblo, como dice Isaías, de labios me honran, pero su corazón ya se fue, se apartó. Porque me honran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, y luego dice por qué, es que ya dejaron el mandamiento de Dios, dejaron la ley de Moisés, ustedes y ahora están creyendo en el Talmud, os aferráis a las tradiciones de los hombres, etcétera. No se puede. Cuando dice el Señor Jesucristo que el que deja el mandamiento de Dios, ahora se tendrá que aferrar a otra cosa. No se pueden las dos cosas. Observar el mandamiento de Dios y seguir las tradiciones de los hombres. ¿Se fija? Este es un síntoma en el pueblo bueno, esta fue una realidad, pero pudiera ser un síntoma que nosotros podemos advertir en el pueblo de Dios ahora. Cuando las personas empiezan a dejar el mandamiento, empiezan a aferrarse a sus ideas, a sus opiniones, a sus imposiciones, a sus prohibiciones. Hay tantas personas que empiezan a prohibir, ¿verdad? Y a juzgar a los demás. Sí, pues entonces vas a ver, mira, están mal, a ver, todo eso, ¿verdad que sí? Sí, y ándale. Y todos por vergüenza, para que no les diga nada, terminan haciendo lo que dice un hombre o una mujer, o un grupo de personas. Se aferran a eso. Bien invalidáis el mandamiento. Miren, y aquí el Señor Jesús con una indignación santa. ¡Qué bonito! Porque no está, cuando dice bien, no dice bien, coma. Qué bueno, están haciendo bien. No. Mira qué bien. ¡Qué astutos! Jesucristo les está reclamando con una indignación santa. Mira, qué astutamente han invalidado el mandamiento de Dios para guardar algo que es de los hombres. Ahora sí. Vamos a muy buen tiempo. Según los discípulos de Jesús, tradiciones religiosas, ¿qué dicen? Seguían los discípulos de Jesús tradiciones religiosas inventadas por los hombres. ¿Por qué no? ¿Qué seguían? ¿Por qué no y por qué sí?
Si usted respondió, ¿por qué no? ¿Y entonces qué seguían? ¿La doctrina de quién? Pues de Jesús. ¿Vieron y oyeron? Sí. ¿Oyeron y entendieron? Sí, ¿no? Ahí dice, sí y no. Ándale. Entonces no seguían. Entonces seguían la tradición de los hombres. O sea, A ver. estaban en el tiempo pasado, Jesucristo estaba dictando que salieron. ¿Cómo? No entiendo. O sea, la doctrina de Cristo lo estaban aprendiendo a través de Cristo. Por eso, pero en el momento que los acusaron de qué, de que las condenaron, no, estamos hablando del punto, del momento, de la cita bíblica, del lugar histórico ahí y de las personas que estaban juzgando a los discípulos que no seguían sus tradiciones. ¿Por qué no siguen la costumbre de tus discípulos? ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Pero querían fíjate, no, eran malos, hija. Eran perversos. La fama de Jesús había llegado a tal punto, hija, que aquí Jesucristo ya deja de hacer milagros de sanaciones prácticamente para enfocarse con sus apóstoles. Marcos, a la mitad, dice que llegó un punto en que las personas sacaban a sus enfermos de decir, Señor, pasa despacito para que mi papá, mi abuelito, mi esposa, mi niño te pueda tocar el manto. Entonces Jesús ya iba, pero la intención de Jesús era enseñar, pero capacitar a sus apóstoles, ¿sí? ¿Ok? Era tanta la fama que por eso vinieron de Jerusalén, por eso se tomaron la molestia de venir los principales, los ancianos, los ricos, los poderosos. Se salieron de sus palacios y se fueron allá a los ranchos donde andaba ¿quién? Jesús, con la gente enferma, con la gente necesitada, con los pobres. Por eso a Jesús le indignó que llegaran con esta actitud. Oye, acabamos de observar a tus discípulos que no se lavan las manos, son impuros, los estaban condenando, son impuros, les decían así, ¿no? Jesucristo dice no tienen por qué lavarse, así como ustedes lo hacen, no. ¿Seguían la tradición de los hombres? Pues no. Seguía, según los versículos 8 y 9, ¿qué estaban haciendo con los mandamientos de Dios al aferrarse a las tradiciones de los hombres? ¿Qué estaban haciendo estas personas? A ver, vámonos al 8 y al 9 para que seamos puntuales. Estaban dejando el mandamiento de Dios. Estaban dejando el mandamiento de Dios, dejarlo e invalidándolo. Dos cosas, muy bien, Tere, dos cosas. Dejaron el mandamiento de Dios. Usted deja algo como dice, oye, agárralo, no, ya no sirve. ¿Por qué lo dejas? Porque no tiene valor. Oye, tráete eso. No, como cuando va uno a una obra de teatro, ¿verdad? Que te dan el programa. ¿A quién sigue este y el otro y aquel? Y ya te vas, ¿no te gustó el programa? Sí. Oye, tráete el programa, ¿para qué? Ahí déjalo, ¿va? Que lo reciclen para que sirva para mí no me sirve. Llévatelo tú si quieres, ¿va? Quiero valor. Así estas personas estaban dejando el mandamiento de Dios como si no tuviera valor alguno y lo estaban invalidándolo. Al validar la tradición de los hombres, fíjense, en la iglesia puede pasar la misma situación. Dejar la enseñanza pura y verdadera de las Escrituras para seguir imposiciones de las opiniones de hombres perversos que van a llevar al pueblo a la desaprobación de Jesucristo, que es el dueño de la iglesia. Porque Jesucristo es el mismo de ayer. A ver, chica, si Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, si ayer no aprobó, si Jesucristo no aprobó esta acción, ¿verdad? ¿La aprobaría ahora? Claro que no, pues claro que no. Su pensamiento, él es fiel. ¿Cómo describe Dios la adoración de los que siguen reglas de hombres, hermanos? ¿Qué quiere decir la vanidad? Vano, hueco, sin valor, da una apariencia de que sirve, pero a la mera hora no tiene utilización alguna, nos defrauda, ¿sí o no? Nos avergüenza. Mira, tengo estas nueces, qué bueno, ¿cómo? Por poco se quiebra una muela y no cuando ve, si no sirve, está vana. Ay, qué vergüenza, ¿verdad que sí? Sirvió para nada. Dios mío. La vanidad.
que aparenta ser buena, pero en realidad no sirve más que para engañar, para defraudar, para nada. Así es la adoración que se basa en las opiniones de hombres, en reglas de hombres. Por tanto, ¿debemos de creer lo que enseña algún predicador si no se encuentra en la Biblia? No. Aunque lo quiera mucho. No le digan nada. ¿Verdad que están muy grandotes, se pueden enojar? Están muy chiquitos, se puede decir más chiquitos. Como el hombre verde, se puede poner verde. ¿Cómo ves a la chica? ¿Se quiere decirle, verdad? A ver, ¿podrías poner la Biblia, amigo? Nomás para ver lo que dice Mateo 15, o si no, nomás se lo cito, pero no vayan a pensar que estoy inventando. Mateo 15 del 7 al 10, o del 10 al 15. Fíjate bien, Juan, porque decimos que somos cristianos, o somos hipócritas al decir que son cristianos vanos, o somos de verdadero valor. Mateo, ¿qué te dije? 15. Es 15. Del 10 al 7, al 15. Y llamando así a la multitud les dijo, Jesucristo estaba muy molesto con estas personas que venían de Jerusalén. Oíd y entended, oigan y entiendan. Esto es necesario, ¿verdad, Sergio? Oír, pero no tan solo oír. ¿Oír a quién? ¿A los hombres sin necio? La palabra de Dios. Oigan lo que yo les digo, dice Jesús. Pero no solamente oigan, pongan atención para que entiendan. Y si no entienden, pregunten. No lo que entra contamina al hombre. Sigue hasta el 15. Al 13, ¿no? Pero respondiendo, él dijo, toda planta más atrás. Perdón, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos ¿qué? Se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando les dijo hipócritas, María Luisa. Pero claro, se ofendieron, claro que sí. No andes ofendiendo. ¡Ay! No, regresen. Vengan acá, les dijo Jesús, perdónenme. Yo les pido, pero me equivoqué. Soy Dios, pero me equivoco. A veces suele suceder con todos los dioses. Los dioses griegos se han equivocado. Los de la India se han equivocado. ¿Se han leído la cultura de la India? Que por eso le puso una cabeza de elefante porque mató a su propio hijo y luego vio un animal y le puso la cabeza de elefante a uno de los... Etcétera, una fantasía tremenda. Se equivocó. Sí, pues esos son dioses de hombres, ¿verdad? Jesucristo no pidió perdón. Nunca pidió perdón. No tuvo por qué hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué no tuvo que pedir perdón? Porque no estaba equivocado. Pues no estaba equivocado, porque traía la verdad. ¿Cómo debe ser el cristiano, mis hermanos? Porque muchas veces, oiga, usted ofende. Ya no lo dejen predicar porque ofende a la gente. Ya, lo estás oyendo. Lo estás oyendo, ¿eh? Mira, chica. ¿Sabes que nos ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sabes qué? Pero ¿qué les dijo él? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial, no tienen la semilla, no tienen la palabra de Dios en su corazón. Ya la dejaron. ¿Siguen el 14? Déjalos. No saben dónde están ni quiénes son. Y si ellos siguen guiando a las otras personas, ambos caerán. La responsabilidad es de ellos y de los que se dejan guiar por ellos. Culpable uno como el otro, ¿verdad? Bueno, vamos a la lección para terminar. Bueno, estaba fijando en eso. 8:40. Fíjense. Más abajo.
Pablo y Silas en Berea. Fíjense cuando Pablo y Silas, Silvano, llegan a Berea, llegan a la sinagoga. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. No eran cristianos, eran judíos, una sinagoga. Estos judíos de esa sinagoga eran más nobles que los que estaban en la sinagoga de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fueron considerados los bereos como gente noble. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron el mensaje de Pablo con una buena actitud. Pero ¿qué hacían con las escrituras? Las escudriñaban. ¿Cada y cuándo? Todos los días. Todos los días. Fíjese, todos los días. Muchas veces escuchamos la palabra aquí y ya no queremos saber. No, ya nomás ya oí. Ya basta, ya fue mucho. Pues considera muy poquita, de muy poco valor su alma. ¿Qué hacían con las escrituras? Bueno, por lo tanto, ¿crees que debemos comparar lo que enseñan los líderes religiosos con la Biblia? Claro, para ver si no estamos equivocados. ¿Con cuánta frecuencia examinaban las escrituras los de Berea? Cada día. Todos los días, así como mucha gente ve sus programas de televisión favoritos todos los días, pues estos miraban lo que verdaderamente les convenía. Vamos a la siguiente, pero rapidito. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, está en el Salmo 119:11. ¿Para qué debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón? Para no pecar contra Dios. Tan sencillo como eso, Rodolfo. En Isaías 62:6-2, mi mano hizo todas estas cosas, así que todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Yo personalmente miraré, estaré atento a lo que haga en su vida. Fíjese bien, estaré atento a lo que haga en su vida. Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Estima Dios a los que tiemblan ante su palabra? Claro que sí, está atento a todas las cosas que hacen. Por lo tanto, ¿debemos tener el más alto respeto por la palabra de Dios? Claro que sí. Para concluir, entonces Eliseo, en esta parte, fíjense, el prejuicio de las personas que se acercan a Dios. En segundo libro de Reyes 5, 10 y 12 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán, que era un general leproso, ¿recuerdan ustedes esta historia? Se fue enojado diciendo, yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio yo también? Y se fue muy enojado de ahí. ¿Qué estaba pasando con este hombre? Tenía lepra. Era un general muy valioso para su propio rey, pero tenía lepra. Estaba infectado con una enfermedad que le quitaba el privilegio de gozar el compartir su vida con su familia, con sus amigos, de ejercitar sus actividades como general. Les robaba la vida. Un leproso tenía que ser confinado a la solitud, al destierro. ¿Saben lo que quiere decir la palabra desterrar? ¿Saben de dónde viene? ¿Sí sabes tú, Juanio? ¿No? Desterrar. ¿Saben lo que hacían en la Edad Media con las personas que eran no gratas para la sociedad? Los desterraban. ¿Saben qué hacían con los locos y con los asesinos? Cuando ya no querían saber nada de esa persona, la ponían en un barco, en una barcaza, la conducían hasta la inmediación del mar y los dejaban a su suerte sin agua y sin pan. Estaban desterrados. ¿Destinados a qué? A morir de insolación, de hambre, de muerte. Pues un leproso, casi lo mismo, porque no podía acercarse jamás a su familia, no podía tocarlos, no podía ver más que ver de lejos. El día de su muerte no iban a estar ahí para que los pudiera tocar, para que poder decirles una palabra, una despedida. No podían, esa enfermedad no los dejaba. ¿Quién era el necesitado? ¿El profeta Eliseo? No, Naamán.
Era muy importante Naamán, era el hombre más poderoso de su reino, aparte del rey. Era un hombre sumamente poderoso, pero estaba muy necesitado, tenía lepra. Estaba confinado a una muerte segura y terrible, solo. Una vida miserable. Dios le estaba dando su sanación por medio de un mensaje. El profeta Eliseo. Y fíjense, aquellas personas que piensan que los poderosos son ellos, no el mensaje. Fíjate bien, sino para que tu corazón nunca se llene de soberbia, ahorita que vas empezando. El poder no es el del hombre, es el del mensaje. Ni siquiera Elías salió a darle las instrucciones a Naamán. Envió a otro. Eliseo no fue. Envió a su siervo. En las palabras que Dios le había dicho a Eliseo, estaba el poder. En el poder que Eliseo le había dicho a su siervo, estaba el poder. Solo era que las cumpliera en su cabalidad aquel necesitado, ¿sí o no? Sí. El importante era el mensajero o el mensaje. El mensaje. La soberbia, el prejuicio, escuche bien, esto es puro prejuicio, hermana María, puro prejuicio. Así se acerca a Dios muchas personas, pensando que las cosas se tienen que hacer a su modo. ¿Saben la palabra clave aquí? Yo pensaba, he aquí yo pensaba, este es mi pensamiento. Yo dije, pues como se trata de mí, se trata de un caso especial y Dios tiene que hacer las cosas con más formalidad, con más pompa, con más gala. Si no soy cualquiera, soy leproso, pero no cualquiera. Soy pecador, pero ¿qué pecador? No, que Dios haga las cosas como las estoy diciendo yo. Que salga Eliseo, que venga y alce las manos y alce la voz y haga una oración maravillosa y que tiemble la tierra y que todo el mundo se dé cuenta. ¿A quién está sanando? A un hombre muy importante. Las cosas que se hagan como yo pienso, no como dice. No, tu mensaje. Ese río, no hombre, ese río que está aquí, es agua del bautisterio. Si en mi casa tengo una piscina con esto y con lo otro, está mejor. ¿Por qué no? Los términos del hombre no son aceptados por Dios. Se fue enojado. Fíjate, César, se fue enojado. ¿Cuántas personas se van ofendidas cuando escuchan la palabra de Dios? Cuando escuchan los términos que Dios da para el perdón de sus pecados, para quitarles el pecado que es una lepra en el alma, para sanarlos, para darles vida eterna. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje y dicen, no es así, debe ser como yo digo, así en este y este? Si Dios me quiere salvar, como yo digo, Eduardo, como yo digo, no como dice Dios, en el tiempo y en la forma que digo yo. Miren nomás, con cuántos prejuicios se acercan a Dios, Teresa, con cuánta necesidad, con cuánta cerrazón se fió. La palabra de Dios está ahí. Démosle el valor que tiene, que merece, el lugar que corresponde en nuestra vida. Sepamos pues que la palabra de Dios es lo importante, no somos nosotros las que le llevamos. Nosotros somos humildes portadores de vasos de barro sin valor, pero que tenemos dentro de nosotros algo invaluable, María Luisa, el tesoro más grande que pueda tener un ser humano, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos, vamos a considerar una pequeña reflexión acerca de lo que es el colofón o la parte concluyente de estas series de lecciones. Caminando entre las tumbas de un panteón, pude observar entre los enunciados que hay en las lápidas algunas citas bíblicas. Y una de ellas me aferraba, me llenaba de mucho dolor.
al ver que las personas piensan de una manera equivocada en respecto a la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Haga lo que haga, diga lo que diga, piense lo que piense, rechace lo que rechace, haya sido como haya sido, si creyó. En fin, esto se enseña a diestra y siniestra. Uno de los trabajadores que estuvo conmigo casi por 15 años falleció y pues claro, tenía él como todos nosotros algunas cosas de defectos, algunas otras de virtudes, como todos los seres humanos, cosas buenas, cosas malas. A personas les caía agradable, a otras pues no tanto, y a otras de plano no les caía. Como así es, así sucede. Cuando se refería a una persona, a tal persona, digo, bueno, pues es que era así, yo digo de su vida, no de su muerte. Y luego otra persona que nunca lo pudo ver, bueno, es que ya a partir de ahora está rezando por nosotros y está, pues, rezando por nosotros, está viendo por nosotros y sí, rezando, sí decía. Y tantas ideas que se tienen acerca de la vida y de la muerte, que solamente el Señor Jesucristo puede hablar con toda autoridad de lo que es la vida y la muerte. Y le citaba yo a un familiar de esta persona, la parábola de Lázaro y del hombre rico, y decía, es que es solamente una imaginación de Jesús. No, te equivocas. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Y luego hay un escrito que dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, nunca pecó, nunca mintió, nunca engañó, a excepción de esta parábola, según tú. No, Jesucristo siempre habló, ¿verdad? Aún hasta las personas que le trataban de contradecir, ¿quién de ustedes me acusa de haber dicho alguna mentira o de pecado? Pues todos se quedaban enojados porque no lo podían acusar. Siempre dijo la verdad y sin duda, este relato también es verdad. Vamos a ver el menosprecio de la palabra de Dios, que cada vez que lo leo me trae algo nuevo. Lo tengo considerando desde hace como 15 años, 20 años y cada vez me enseña más cosas. El rico y Lázaro, que está en Lucas 16 del 19 al 31. Esto es rápido lo que voy a hacer, porque esto ustedes ya se los he dado, les he estado hablando acerca de esto. La introducción pues habla acerca de una historia que es breve, que tiene aproximadamente unos 11 versículos, y hace una advertencia del buen uso del dinero y no del uso egoísta del dinero o las riquezas, porque esto nos puede conducir a la miseria eterna. El dato, pues Eleazar, su nombre etimológicamente quiere decir Dios es mi ayuda. Eleazar es en hebreo, en griego se llama Lázaro, de manera que Eleazar y Lázaro es el mismo nombre pero en diferente idioma. También hay tres escenarios aquí. El primer escenario contrasta lo que es la vida disipada y egoísta de un hombre, que es en esta vida pues con mucho dinero, y la vida difícil de un pobre enfermo, que está débil pero también se muestra indefenso. Este contraste es completamente agudo y amargamente trágico, porque en la segunda escena ocurre la muerte de ambos. Jesucristo está escogiendo a una persona que vivió con toda la facilidad, con toda la comodidad que da la familia, que da el poder, que da la amistad, que dan tantas cosas que los seres humanos pueden gozar, el reconocimiento de toda la sociedad. Un hombre pudiente, un hombre poderoso, distinguido y bien amado entre los suyos y entre sus amigos también, un hombre bien amado. Y el otro pobre, pues en el contraste, andaba inclusive por debajo de las mesas sabiendo a ver qué podía conseguir. Y lo peor del caso para los judíos, porque estamos hablando que esto sucedió en el tiempo de los judíos, venían los perros y le hacían más difícil su vida, porque ellos, aquellos hombres que eran religiosos, consideraban a los perros como animales inmundos, sucios. Llegaban y tenía que convivir aún con ellos. Jesucristo pone un contraste muy grande. Aún nos muestra, al escoger a Lázaro esto, Sergio, nos muestra que aún en esta vida, teniendo la peor condición, puedes aspirar a la mejor esperanza. Escuche, aun cuando las condiciones todas
todas se muestren adversas, el hombre puede vivir con un motivo en su vida. Su corazón late porque tiene una sola aspiración, la vida eterna, al escuchar el ofrecimiento que hace Dios. La vida eterna, no aquí, después de un suceso que nos habrá de acontecer, a pobres y ricos, a gente con familia y a gente despreciada, a huérfanos de afecto y a aquellos que gozan de todos los privilegios que gozan aquellos poderosos y distinguidos que el dinero da. Porque a veces hasta el dinero compra afectos, ¿verdad que sí? Bueno, esas son cosas de los seres humanos. Pero en este escenario ocurre la muerte del débil y del enfermo y hambriento, pero no duró mucho porque pues estaba en esta condición. ¿A quién le hacía falta? A nadie. Su paso por esta vida fue breve o fue lastimoso y sin ninguna afecto. ¿Le hicieron pues pompas fúnebres? No. Suenan sus huesos sobre las piedras, no es más que un pobre que nadie reclama. Pero el rico también murió, porque la muerte es para todos. Todos esperaban que muriera el mendigo, pero nunca el rico, pues era un ciudadano importante y principal. Sin embargo, el rico, al igual que el mendigo, murió, y a pesar de sus riquezas, vestidos finos, banquetes, familia y amistades, a pesar de todo esto, murió. ¿Qué funeral habrá sido? Ya imaginará usted. La escena tercera revela el destino de ambos. Esto es lo importante, y aquí vamos a entrar en materia. Aquí por un lado Lázaro gozando figurativamente del compañerismo profundo con Abraham. Usted sabe la historia. Pero el rico, despojado de su manto, el rico también despojado de todo lo que tenía, se convenció que no era un sueño y empezó a pedir con clemencia. El rico había llegado a ser, después de la muerte, uno que pide, un mendigo, un necesitado. Buscó salvar su vida, sin embargo, la tenía ya perdida. Es una realidad, no es mentira como me dijo un señor, que dijo Jesús, dijo esto es solamente una parábola. Quiero decirles que en las parábolas nunca se muestra el nombre de una persona, y aquí vimos en hebreo y en griego el nombre de uno de los dos integrantes o personajes de esta historia, Lázaro. Así es que parábola y mentira tampoco es, viene de Jesús, para empezar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todo lo que nosotros sabemos. Por favor, la siguiente diapositiva. Lo que no hace la muerte. Quiero que usted ponga mucha atención en este punto 2, que es donde me quiero detener casi nada. Lo que no hace la muerte. Escuche, porque la muerte la va a enfrentar usted, que tiene no sé qué edad, pero yo también. Usted que vive no sé en qué calle, pero yo también. Usted que se dedica a no sé qué cosa, pero yo también. Así es que la muerte habrá de venir en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, no lo sabemos. Yo sí sé dónde nací, sé cuándo nací y hasta en qué circunstancias nací, pero por referencia, porque de eso no me di cuenta, por las cosas que me han dicho mis mayores. Pero sé dónde nací, sin embargo no sé dónde habré de morir. Pero vamos a ver lo que no hace la muerte. Jesús nos da un vislumbre de lo que es el otro mundo. Nadie más que Jesús puede hablar de esto. ¿Quién puede tener la cualidad? ¿Quién puede tener el requerimiento? ¿Quién puede hablar con toda propiedad de lo que no conoce? Solamente aquel que pudo ir hasta la muerte y vencerla y regresar para no morir jamás. Tiene toda autoridad para hablar acerca de un suceso. Aquel que venció la muerte y que tiene las llaves de la vida y de la muerte en su hombro. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Él nos da un vislumbre, nos adelanta, nos anticipa a usted y a mí lo que nos espera a todos. Escuche, a todos, ricos y pobres. Nos da un vislumbre de lo que es el otro mundo. Veamos que hay en ciertas cosas que con la muerte, que con todo su poder no puede hacer. Fíjese lo que la muerte no puede hacer. La muerte no puede destruir la conciencia. El muerto, la persona que muere, está consciente, sabe quién es, tiene dolor, está consciente, tiene dolor. Una persona que está consciente, precisamente la palabra lo dice, siente, tiene dolor, siente. Los muertos están muertos, pero conscientes de quiénes son.
Jesús enseñó que la conciencia sobrevive a la muerte. Hay, por lo tanto, dolor, y si hay dolor, hay conciencia. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La muerte, de acuerdo a esta historia que dice el Señor Jesucristo, tampoco nos destruye la identidad. El rico puede reconocer quién es Lázaro, lo identifica entre muchas gentes. Así es que usted y yo vamos a conservar nuestra identidad. Rodolfo seguirá siendo Rodolfo, Janet, Samuel. Este niño también, Chino, todos, cada quien seguiremos siendo la identidad. Nos van a poder identificar, no nos podemos esconder de nadie, ¿ok? No vamos a cambiar, Jesús enseñó que dice, recuerda ser parte de una familia, así es que está con pensamiento, con memoria. La muerte no te quita la memoria. Si hiciste cosas malas, allá te las llevas. Si hiciste cosas buenas, también. Si traes culpas en la espalda, allá tendremos todo el tiempo para recordarlas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Jesús enseñó que la conciencia sobrevive a la muerte. Recordó que era parte de una familia. ¿Somos separados de todo lo material? Sí. Ya no tenemos la camionetita que teníamos, ya no tenemos las plantas que teníamos en el jardín, eso ya no. Olvídese de los perros, olvídese de todo. Olvídese entonces. Todo es arrancado de nuestras manos, aún nuestros cuerpos físicos se desvanecen, las ganancias personales y todo eso. Pero la muerte no puede cambiar la personalidad del individuo. Esta personalidad perdura. Cuando hablaba de una persona, sí, es que yo me estoy refiriendo a su vida, era así, pero su muerte no. Hablo de así decimos en el norte, hablo de su vida, no de su muerte, para referirnos a que la persona en su vida pudo haber sido un desalmado, pero espérate, ya se murió, ya, hasta ahí, ya. Ahora, no, ahora ya es otra persona, ya está muerto. Ahora dice aquel que lo odiaba, ahora hasta reza, intercede por nosotros. Oye, no me estoy refiriendo a su trabajo. No, pero estamos hablando en general porque así piensa. Mucha gente piensa que el hecho de morir la persona ya lo cambia completa. No, el rico seguía siendo el mismo miserable. Y aquel pobre Lázaro, pues seguía siendo la persona que fue para Dios siempre. Alguien que quiso, porque nada más se muere y dice que se va a un lugar de privilegio con él, aunque acá en la tierra estuvo pasando las peores cosas de lo que puede vivir un ser humano, pero al momento de morir sigue siendo el mismo Lázaro, al quien amaba Dios, y lo pone en un lugar privilegiado, y al otro en el mismo momento que deja de respirar. No tiene que esperarse, no son 1000 años. No. Entonces, la persona se muere ahorita, empieza a darse cuenta de su destino, porque la muerte tampoco cambia el destino. Si murió lleno de pecado, no puede despertar con una pureza. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos quita el pecado? La sangre de Cristo. A través de él, la obediencia, el bautismo. ¿Cómo? Si ya murió. Murió con pecado, Carlos. ¿Permanecerá? Con pecados siempre. Siempre, aún después de muerte. Así es que la persona no cambia. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La falsa creencia de morir y ser transformados con el solo hecho de morir, pues esto es completamente falso. La muerte no destruye ni siquiera la memoria. En edades el rico buscó alivio a su angustia, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Y si le dice acuérdate es porque seguramente este hombre tenía memoria. La muerte pues no puede destruir el destino. Jesús enseña enfáticamente que después de muerto, la persona tiene solamente 2 lugares. La división entre los buenos y los malos es absolutamente permanente. Él puso un abismo que separa a estas 2 tipos de personas, allá en el Aedes, en el lugar que no podemos ver. Así es que la condenación del rico, pues vamos a ver cuáles fueron sus pecados, porque muchas personas piensan que por ser rico, no,
Abraham fue sumamente rico y estaba en el lado bueno. Fue mucho más rico que este otro, era un hombre sumamente poderoso. Pero no es la riqueza. Tampoco fue violento, ni violento, ni mucho menos cruel con Lázaro. Nunca lo echó de su lado, nunca le pegó. Simplemente fue indiferente ante su sufrimiento. Era egoísta, lo tuvo todo el tiempo ahí a la puerta de su casa, endureció su corazón a la aflicción humana, nunca quiso ver la pobreza, nunca quiso ver la necesidad. Como muchos de nosotros endurecemos el corazón, no queremos ver la necesidad del otro y así nos vamos y vamos caminando por la vida disfrutando de lo nuestro y no más. ¿Somos insensibles ante el dolor? Okay. Indiferentes. Es una realidad. Yo aquí no estoy inventando nada. No se me ofendan. Tampoco te duermas, Rodolfo. Ya vamos a acabar. Sí, no, alguien se duerme. Empieza a rotar. Su vida era egoísta, su vida siempre estuvo llena de indiferencia, con placeres, con deleites físicos y ese era su orgullo principal. Absorbido pues por los placeres, los compromisos, se hizo olvidadizo de las necesidades de otros, el egoísmo degradó su vida, pero también este egoísmo selló su destino. Pero miren, este es el pecado más grande de este hombre. Menospreció la palabra escrita. Fíjese, de todas estas cosas hubo una que lo condenó completa y definitivamente: el menosprecio a la palabra de Dios. Fíjense por qué. Cuando se enteró de que no había alivio para él, pidió que alguien fuera enviado para advertir a sus hermanos. Recuerdan que dijo el hombre rico: manda a Lázaro, dando instrucciones, ¿verdad? Haciendo las cosas como siempre las hizo en su vida, porque los ricos siempre dan órdenes, ¿verdad que sí? Le dice a Abraham, le dice a Abraham, yo, el hombre rico, te digo que mandes a Lázaro a mi casa. No quiero que vengan aquí mis hermanos, me compadezco de mis hermanos, pero debes mandar a Lázaro, te lo digo yo. Y te lo digo por buena gente que soy, porque yo ya no quiero padecer aquí, pero si no puedo, ni modo. Pero que mis hermanos no padezcan. Esa era la opinión, ese era el pensamiento y la decisión y la petición de un hombre muerto, ¿sí o no? Sí. Fíjese bien. Abraham le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Sin embargo, él dijo, no, Abraham, no es como dicen los profetas, no es como dice Moisés, y tampoco como dices tú. No, es como estoy diciendo. Si Naamán fue necio en su vida, este le ganó, porque aún sufriendo aquel castigo tan grande, su mente estaba dispuesta a aceptar lo que decía Dios por medio de Moisés y de los profetas y de aquel buen hombre padre de la fe llamado Abraham. Él se aferraba a su propio pensamiento. Cuidado, muchas personas ahora están como Naamán, con el problema en su vida, pero habrán de morir y la muerte no les va a quitar ni la conciencia, ni la identidad, ni tampoco los pecados, pero no querrán ni siquiera con la muerte arrepentirse. Como este miserable que estaba aquí. Todavía decía, no es como dice Moisés, tampoco como están en los profetas, no es ni siquiera como dices tú. Haz lo que yo te digo. Por favor, en la conclusión, Dios atrae al hombre por Cristo y su enseñanza. El Señor Jesucristo lo dice por medio de Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y este hombre estaba desdeñando lo que estaba escrito en los profetas. No quería ser atraído por parte de Dios, y todos serán enseñados por Dios. ¿Cómo enseña Dios? Pues por medio de las revelaciones que dio
a los profetas y que están ahora registradas en la Escritura, que es palabra de Dios. Dios enseña por medio de su palabra que se la dio a sus profetas. Así que todo aquel que oye al Padre, escucha a los profetas, se va a las Escrituras, hace caso a la palabra de Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Y el que llega a Jesucristo va a ser resucitado en el día final y va a tener todas las cosas que Jesucristo enseña. Así es que usted y yo ahora sabemos por boca de Jesús lo que nos espera después de la muerte. Y no habrán de pasar 1000 años. No, mienten los que dicen, van a pasar 1000 años y tienen 1000 años para arrepentir. Y después de 1000 años habrán otra oportunidad. No es cierto. Al momento que la persona cierra sus ojos, me acuerdo había una persona que me decía, joder, no quiero cerrar los ojos. A una condición de muerte. Pues yo no le podía decir nada tampoco. ¿Qué le podía decir? No quiero cerrar mis ojos. La persona que estaba enseguida de mí cerró sus ojos y se murió. Ya no la estaba platicando con él y no quiero cerrar mis ojos, jadeaba. Sigue respirando. Nomás sigue respirando y va a cerrar. No, hace 5 minutos se murió. Más o menos, no le conté el tiempo, pero se murió. Estoy seguro, como dice Jesucristo, a partir de ahí, los ángeles se lo llevaron a un lugar o a otro. Desde ese momento, a esperar el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde el momento que la persona cierra sus ojos, desde el momento que da su último respiro aquí en la tierra, desde ese momento ya sabe lo que está. La muerte no cambia nuestro destino. Ojalá, mis hermanos, ojalá que hagamos más caso a la palabra de Dios que a los dichos de las personas. Las personas para todo ponen remedio. Si está muerto por medio de misas, lo vamos a sacar. Si está muerto, a lo mejor habrá de reencarnar en un ser superior. Si está muerto esto, si está muerto aquello, no. Si está muerto ya no puede regresar. Jesucristo lo dijo. Hágale caso a Jesucristo. Hagámosle caso a Jesucristo. Seamos enseñados por Dios a través de la Escritura, para que el día que enfrentemos ese momento, vayamos con plena seguridad de que las cosas que hayamos sufrido en esta tierra no son nada para los que habremos de recibir allá en la eternidad. Dios bendiga su palabra.